Muy bien. Bueno, pues buenos días. Este, bienvenidos a esta tercera sesión ya de este seminario. Antes de que el doctor Loza presente a la ponente del día de hoy, les voy a dar solamente unas breves indicaciones que ya se las habíamos enviado en el correo con la liga de Zoom. Em, Empecemos. Bueno, como primer punto, los participantes deberán estar identificados con su nombre completo para poder registrar su asistencia, por favor. De igual manera, deberán de tener silenciado el micrófono a menos de que el ponente les pueda dar la palabra. No es necesario pasar lista en el chat. Nosotros tenemos registrado su acceso y el tiempo de conexión a la sesión. Y pues al terminar la participación de los ponentes, se dará un espacio para las preguntas y comentarios de los participantes. Les pedimos solicitar la palabra a través del chat del Zoom y esperar a que se les otorgue, por favor. Pues muchas gracias por asistir a este seminario. Y pues le doy la palabra al doctor Loza, que les va a dar algunas indicaciones del seminario y presentará a nuestra ponente del día de hoy. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Adriana y a Víctor que siempre están acá pues apoyándonos para que todo esto salga bien y también pues por el trabajo que han hecho para poder tener disponibles los videos. Supongo que ya habrán recibido el correo, si no, entonces bueno, escriban por favor de nuevo al correo del seminario para que podamos hacerles llegar un correo en donde bueno, hemos enviado las ligas a las redes, a la lista de reproducción de los videos. Hasta ahora pues llevamos dos sesiones, esta es la tercera, entonces ya están las dos disponibles y seguirán paulatinamente apareciendo en esa misma lista de reproducción las demás, incluyendo por supuesto pues primero esta misma. Y bueno, por ahí creo que hay vías para poder comunicarnos, de que estemos al tanto de todo lo que va pasando en el seminario. Pues les agradezco mucho su asistencia y pues bueno, para no quitar tiempo de lo rico del asunto que es la discusión y las maravillosas imágenes que ya le eché un ojito un poquito, ¿verdad? Ahorita a lo que nos va a presentar Vanessa y resulta muy interesante, entonces mejor de una vez la presento, pero antes quiero agradecerle mucho a Vanessa por aceptar venir a hablarnos de su proyecto más reciente y además también por todo el acompañamiento que me ha brindado de manera muy pues desprendida, creo yo, en los últimos años en la discusión del siglo XVI, XVII y bueno, también por su libro que me ha gustado mucho y que me aproximó a su trabajo, ¿no? Eh, Sentir esa como complicidad intelectual a través de la lectura es algo muy, muy bonito y es algo que se tiene que agradecer, creo yo. Y por otro lado, hoy mismo me he enterado que Vanessa es acatleca. Yo no lo sabía, sabía que era una mita, pero no acatleca. Entonces, como saben, este seminario también está organizado en colaboración con la FES Acatlán y pues bueno, me hace muy feliz saber que una acatleca tan distinguida como Vanessa vuelve también a Acatlán por esta vía de colaboración con el instituto y en línea. Entonces, pues, digamos también bienvenida de vuelta a casa virtual, a Catleca, Vanessa. Y bueno, ya sin más preámbulos, les voy a leer una breve semblanza de Vanessa. Es profesora asistente en Historia Global del Arte en el Trinity College Dublín, doctora en Historia del Arte por la UNAM. Su investigación se enfoca en la teoría del arte y los usos astrológicos, mágicos y alquímicos de la imagen en el mundo moderno temprano. Entre sus tópicos relevantes de estudio destacan también la historia de la ciencia y la medicina. En su libro Imágenes astrológicas en la Nueva España, analiza el poder de la imagen astrológica considerando sus usos artísticos, políticos, meditativos, adivinatorios, médicos y mágicos en la Nueva España durante los siglos XVI al XVIII. Sus publicaciones también analizan desde un punto de vista decolonial la recepción e interpretación de la cultura visual grecorromana
en contextos coloniales latinoamericanos. Es editora del libro Avivago en Sobre América, Historias, Sobrevivencias y Repercusiones, que ha salido este mismo año en el instituto y que pueden tener en descarga libre o impreso, que ya está circulando también. Es un libro bastante voluminoso y muy sustancioso teóricamente. Y bueno, actualmente Vanessa trabaja en su segundo libro, donde estudia el programa cosmológico novohispano del convento de la Orden de San Agustín en Morelia. Y pues bueno, de ese proyecto es que entiendo surge lo que nos presentará el día de hoy, que bueno, tiene por título Cosmología Agustiniana, la creación de un espacio sacro novohispano. Bueno, Vanessa, pues no te quito más tiempo, muchas gracias. Esto ya, tuya la voz. Muchas gracias. Gracias, Alonso, por la invitación. La verdad, preparar esta presentación me ha ayudado a poner en orden esta investigación que llevo ya desde hace unos 3, 4 años. Entonces está muy bien, porque voy a poder presentar diversos aspectos. Claro, hay mucha gente a la que quería agradecer por su apoyo en este momento, desde el Lobo, como veníamos diciendo, quien fue la primera persona que me presentó a Giordano Bruno, Linda Báez, Gustavo Curiel, quienes me hablaron de este proyecto en Michoacán, bueno, de esta pintura, y em, Emily Carrión por siempre apoyar todas las investigaciones em, que hemos estado desarrollando con Linda, y así como a todos los profesores que han escuchado mi presentación en el UCL, en Durham University, y, y en Trinity College. Lo que les presento son reflexiones que he tomado desde entonces. Entonces voy a presentar, mostrar mi presentación. Se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí, Uy, ok. Bueno, em, este trabajo de cosmología agustiniana presenta un análisis icónico del programa pictórico astrológico del siglo XVII, de la antigua sacristía de San Agustín en la provincia de San Nicolás Tolentino, que es hoy la pinacoteca de la iglesia. Se encuentra en la actual ciudad de Morelia, Michoacán. El programa visual en la arquitectura sacra de San Agustín en Morelia es relevante, dado que visibiliza, por una parte, las discusiones en torno a la ambigüedad de la conformación del universo tras la contestación del modelo heliocéntrico copernicano al sistema geocéntrico aristotélico tolemaico, así como también la postura de un conocimiento universal construido desde América, en tanto que en su fundamento representa la capacidad de los afectos de la imagen astrológica en un contexto religioso americano. En sí, la decoración de la antigua sacristía del convento agustino de Valladolid, nombre contemporáneo a su fundación, se originó por comisión del fraile Cristóbal Plancarte durante su priorato, que fue de 1676 a 1682. Él comisionó a los artistas locales, los hermanos Nicolás y Juan Becerra. Esta comisión puede ser resultado de la iniciativa general de la orden, de que en el siglo XVII, a nivel global, buscó brindar a sus conventos imágenes del fundador, así para servir a establecer una autoridad y antigüedad de la orden en un contexto global. Los grabados de Wolfsberg sirvieron de modelo para las series que se crearon en Amberes, en Quito, en Valladolid, en Chalma, en Sevilla y Antequera, así como en Santa Fe de Bogotá. Ahora, estas comisiones en Europa y en América fueron desde finales del el siglo XVII, desde 1650, hasta mediados del siglo XVIII, ¿no? Hoy en día, la sacristía en Morelia cuenta con pintura mural y con algunos óleos de la serie de la vida de San Agustín, como podemos ver aquí, ¿no? Em,
Algunos están firmados por los hermanos Becerra y algunos por el pintor Silmón Salguero. Podemos dividir em, la decoración en tres niveles, de acuerdo con su materialidad y su temática. En el primer nivel, aquí, tenemos una serie de 27 pinturas al óleo, 11 de las cuales narran la vida de San Agustín y de Jesús. Ellas cuelgan de las paredes em, norte, este y oeste. Nelly Sigot sugiere que la serie de grabados de la vida y milagros de San Agustín, de Schielte a Bosbert, publicada en Amberes y París en 1624, fue la base de estos diseños. En el segundo nivel está conformado por pintura mural en una escala de grises que se encuentra aquí. Em, y representa a Arma Christi, así como imágenes de la Virgen y el Niño, así como medallones de diversos santos. Ah, perdón, aquí están, ¿no? Diversos santos agustinos, como San Guillermo de Tolosa, Santo Tomás, Santa Verónica de Vinasco y San Agustín, ¿no? Estos son algunos ejemplos y aquí quería ponerles este diagrama de cómo se encuentran. em, las figuras organizadas. Ahora, el tercer nivel es el que nos compete más para esta explicación y está conformado por la pintura mural de la bóveda, que figura el cielo y la Trinidad, así como el fresco del tambor que cierra la parte sur, ¿no? Con una escena de Dios Padre. El colorido de las pinturas al óleo del primer nivel contrasta con la escala de grises de la pintura mural en la bóveda, logrando resaltar así la esfera de la existencia terrenal con la esfera de la existencia espiritual. Quiero hablar de esto. La pintura en los muros que representa las armas de Cristo parece indicar que el programa cosmológico revela un discurso escatológico que conecta el tiempo terrenal del espacio, donde uno se desplaza al caminar por la sacristía. Es decir, uno camina por acá y ve esto. A través de la evocación de la pasión de Cristo, en otras palabras, la representación cosmográfica permite una comprensión escatológica del paso del tiempo humano de acuerdo con un plan divino. Vale la pena centrar nuestra atención en la bóveda geometrizada, cuyos ejemplos podemos ver aquí. Ujú. Cuyo arreglo parece focalizar la posibilidad de unión entre las contrarias esferas terrenas y celestes. Según San Agustín, en su De Quantitate Animae, el alma humana tiene la capacidad de rehacer su condición terrestre hacia una liberación material por medio de ejercicios meditativos encausados a imágenes internas o mentales de figuras geométricas. A partir de estos ejercicios, el alma puede alcanzar a comprender los principios inmutables y racionales inscritos en las figuras geométricas que son evidencia de la inmortalidad del alma, de tal forma que las facultades racionales desbloquean el potencial del alma para florecer, permitiendo al alma realizar la perfección y contemplación de la plenitud final del misterio divino. Siguiendo estas observaciones, eh, con una visión detenida y meditativa de la bóveda, la persona o la acción permite el ejercicio de las facultades racionales del alma para lograr la contemplación del misterio divino, que es la unión con Dios. Ahora, la pintura de la bóveda representa el cielo estrellado en una arquitectura religiosa eh, que forma parte de una larga tradición medieval de representar cuerpos celestes junto a seres celestiales, como el caso de la Capilla Sixtina, decorada por Pier Matteo de Amelia entre 1479 y 1480, que fue después destruida por el actual.
techo, ¿no? Pero en este caso sobresale la disposición de las imágenes en la bóveda de la sacristía. Entrando, la primera imagen que se muestra en la bóveda em, es, bueno, aparte de rayos que se propagan rítmicamente, es una figura de, em, bueno, que podemos identificar como un zodiaco, ¿no? Una figura circular es rodeada por tres círculos, luego por un cuarto que contiene representaciones de estrellas y un quinto que contiene la figura de cuatro soles equidistantes y un sexto círculo tras el cual se produce una banda con las constelaciones zodiacales. Esta imagen recuerda a los diagramas del universo que siguen la cosmovisión aristotélico-tolemaica de esferas de elementos concéntricas. Según se entendía, eran visibles con el ojo, como lo muestra el libro de Esfera del siglo XVII, hecho por Sacrobosco, en donde claramente es posible ver los círculos concéntricos em, de los planetas y el cielo estrellado de acuerdo con un nivel en el universo. En la sacristía de Morelia resalta que la figura central no es propiamente un círculo, em, y, o sea, tiene estas figuras largas, ¿no? Y que no haya representaciones de planetas y que se representen cuatro soles, lo cual podría ser una indicación de los equinoccios y con ello del correr del tiempo. Entonces, de igual manera es notable que esta representación del modelo del universo no se encuentra en el centro de la bóveda y que la bóveda está dividida por trazos geométricos que permiten la ubicación de las figuras indicativas de la Trinidad en diferentes zonas. ¿No? Aquí está el zodiaco, el Espíritu Santo, alusiones a Cristo y al final la luneta con Dios Padre. ¿No? Em, Cristo aquí también es aludido con un rosetón y con la figura del Cordero místico, circundado y rodeado por dos ángeles. Después tenemos la representación del sol, la luna y Dios Padre a lo alto de un jardín, flanqueado por ángeles, quienes sostienen bandas con versos del himno romano, Laudes Regia, Christus Vincit, Christus Regnat del lado izquierdo y Christus Imperat del lado derecho. Este himno fue utilizado desde tiempos de Carlomagno en la coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano y en las investiduras papales, con lo que estas imágenes podrían servir como muestra de reverencia al Rey de Reyes. En la parte baja del tambor se encuentran dos escenas de la vida de Jesús que pueden ser la agonía, el jardín de Getsemaní y la transfiguración. Ahora, por otra parte, conviene que pensemos en los usos específicos a los que sirvió este espacio desde su creación. Sabemos que su decoración ha cambiado desde sus orígenes en tiempos del fraile misionero Juan Bautista Moya, quien en el siglo XVI llevó a la que sería la primera escultura del convento, una escultura de la Virgen del Socorro, la cual fue colocada en este espacio que entonces servía de capilla para actos litúrgicos, pues aún no estaba terminada la bóveda de la que sería la iglesia, que es actualmente la iglesia. También tenemos noticia de que en el siglo XVII las paredes de este lugar contaron con 14 escenas de la Pasión, de las que ahora solo se encuentran cuatro, em, que ahora acompañan los cuadros de Becerra y del fraile Simón Salguero. Por otra parte, la pintura mural del Laudes Regia en el tambor de la bóveda podría indicar que el espacio de la sacristía sirvió también para la práctica del coro, con lo que varios miembros del convento pudieron tener acceso regular a este espacio.
En este momento es difícil establecer con certeza las prácticas rituales que se llevaron a cabo en este espacio de gran tamaño una vez que fue terminada la iglesia. Allende de servir de recinto contiguo que sirve al oficiante para recogerse previo a la celebración de la misa. Así, aunque desconocemos la fecha en que el lienzo identificado con el título la frugalidad del cuerpo y el espíritu de San Agustín, que es esta pintura, se movió a este recinto, su actual presencia en la sala invita a pensar que en este espacio en algún momento pudo haber servido como sala de profundis. En la pintura se presenta un grupo de monjes agustinos en el refractario, en cuya mesa se encuentran cálices de oro y plata, así como bandejas de plata con rosas y algunas frutas. Parece indicarnos que más que una escena de comida con frutos que bien pudieron haber crecido en el huerto, es una alegoría del acto de comer. Pues el monje que lee un libro del púlpito, sale una filactería que dice, la comida no es solo para la boca, tus oídos también deben estar hambrientos de la palabra de Dios. Estas líneas son parte de la instrucción de ejercicios espirituales de la regla de San Agustín, la cual llama a escuchar con atención las lecturas a la hora de la comida, haciendo una metáfora de los procesos alimentarios con el alimento de la palabra de Dios. Pues de igual manera, que uno mueve la boca al masticar, el monje mueve la boca al murmurar su lectura, con ello internalizando y memorizando el texto sagrado, en un proceso de meditación digestiva donde la rumiación se vuelve una imagen de la regurgitación. Nos encontramos nuevamente ante una imagen que llama al ejercicio de las capacidades racionales del alma para el descubrimiento de un conocimiento divino. Entrar a este espacio pudo haber conllevado a una extraordinaria experiencia multisensorial. Lámparas de aceite iluminando regularmente la sacristía haría resplandecer las recetas doradas que se encuentran aquí, em, que sobresalen del fondo grisáceo, creando un juego óptico de destellos en la medida que la persona se mueve a través del espacio sagrado. Ahora, al momento no contamos con documentación que brinde mayor información sobre la autoría del programa, aunque sí es posible suponer que radica en la comisión hecha por el prior Fray Cristóbal Plancarte, que, estuvo en su oficina, digamos, de 1639 a 1705. Él impartió la cátedra de Teología y Filosofía y Sagrada Escritura en la provincia de Valladolid, em, como dicen, con tal prestigio que seculares y franciscanos locales y de provincias vecinas asistieron como oyentes. Esto es importante mencionar porque alude a la comunión de diversas personas, tanto laicas como religiosas de diferentes órdenes, ¿no? Fray Cristóbal de Plancarte también instauró la escuela agustiniana conforme a la Nova Ratio Studiorum, que es una propuesta de educación por el fraile Francisco Javier Velázquez, cuando había sido prior y regente de los estudios de Valladolid. Con ello instituyó las enseñanzas de San Agustín por 25 años. En el contexto agustiniano de la región occidental de Nueva España, este proceso está adicionalmente distinguido por el proceso de criollización, es decir, donde la mayoría de los miembros de la comunidad eran criollos. Estaban relacionados por parentesco con encomenderos locales y ellos alcanzaron los cargos directivos que por costumbre tenían vetados, ¿no? En vista de una necesidad de tener personas que ocuparan estos puestos. Entonces surgen un par de preguntas, ¿no? ¿Pudo haber sido el impulso renovador de ordenamiento de la regla agustiniana el que inspirara una obra pictórica que llama a un orden celestial más alto? O junto a esa pregunta queda también por resolver qué información astronómica pudo haber informado el programa pictórico astrológico. En la actualidad es posible consultar ediciones de libros astronómicos de los siglos XVI y XVII que pertenecieron a colecciones de las bibliotecas conventuales
de diversas órdenes en las provincias agustinianas, novohispanas y locales, ¿no? En la zona. Entre estas destaca el manuscrito anónimo del siglo XVII titulado Teoría de los siete planetas y sus órbitas, perteneciente al convento carmelita de Celaya, el cual muestra comentarios y diagramas astronómicos en donde se observa el interés por mostrar a través de imágenes un funcionamiento del universo que a la vez siguiera los preceptos de las escrituras. El convento del Carmen de la ciudad de Celaya, bueno, tuvo este documento y posiblemente fue escrito por el fraile Álvaro de San José. Especialmente en este libro, bueno, este manuscrito se discuten teorías del universo, se explica la esfera y los métodos para medirla, así como métodos para fabricar relojes. Y también muy interesante, se da información relativa a la geografía de los cielos y su relación con la Tierra mediante una serie de diagramas y tablas de estrellas observables y el zodiaco. Todo ello nos permite explorar el tipo de discusiones cosmológicas que tenían lugar en la región durante el siglo XVII y que pudieron influir en la concepción del programa cosmológico de Valladolid. El México colonial occidental vivía un ambiente de intercambio cultural debido al desarrollo de las comunidades misionales durante el siglo XVII, especialmente, por ejemplo, en lo referente al desarrollo y comunicación de observaciones geográficas y conocimientos astronómicos que informaron la creación de mapas tanto en Nueva España como en Europa, así como en la transmisión de astrología práctica y teorías cosmológicas, a través de una red intelectual compuesta principalmente por capitanes de barcos intercontinentales, libreros y clérigos. Los archivos inquisitoriales, junto con inventarios en bibliotecas, manuscritos conservados y ediciones impresas pertenecientes a colegios misionales, dan testimonio del estudio y la discusión de la ciencia y cultura contemporáneas. En este contexto misional, no sorprende que miembros de la orden agustiniana viajaran a otras órdenes y seminarios locales para enseñar teología y filosofía, como lo hizo Cristóbal Plancarte antes y después de su priorato. Es posible que en una de esas visitas, Plancarte, como cualquier viajero que visitara el seminario carmelita y su biblioteca, pudiera haber encontrado el manuscrito Teoría de los siete planetas o que dicho manuscrito haya sido resultado de encuentros de saberes entre diversos miembros de la orden. Em, Como decíamos, el manuscrito es un comentario original sobre cosmografía y presenta y discute las tablas pluténicas de Erasmus Reinhold, es decir, las tablas astronómicas basadas en el tratado heliocéntrico de Copérnico, de Revolutionibus Orbium Coelestium. Eh, También contiene el comentario de Christophorus Clavius de Sacrobosco Esfera y de Astronomía Instarate Progymnastata de Tycho Brahe. O sea, estaba documentando y discutiendo las teorías contemporáneas sobre el universo. Y esto es importante porque, por ejemplo, expone en cuanto al paso del tiempo que el orden del zodiaco a lo largo de la eclíptica es naturalmente de oeste a oeste y que representarlo sin estrellas es una de las tres maneras de figurar el zodiaco. Dice, la segunda manera de considerar el zodiaco es en el noveno cielo. Aquí se consideran también sin signos porque en este cielo no hay estrellas, que son las que lo constituyen y así solo se consideran según sus movimientos de poniente a oriente, por el cual se apasta en longitud y también de polo a polo y por otro movimiento de la perfecta conmesuración con el zodiaco del primer punto. Ujú. La presentación del zodiaco en la antigua sacristía de Valladolid pudo haber buscado seguir el orden natural del paso del zodiaco y en este sentido la ubicación de los cuatro soles en relación con el zodiaco adquiere un nuevo significado. Los soles se encuentran en los puntos medios
Eh, Aquí están. En los puntos medios entre las constelaciones de Aries y Piscis, Cáncer y Géminis, Virgo y Libra, y Sagitario y Acuario, siguiendo claramente los equinoccios. El manuscrito también señala este momento de los equinoccios, pero es aún más enfático al afirmar que Aries marca el inicio del año. La razón para sostener que Aries marca el inicio del año natural y que es el primero en el zodiaco reside en que fue bajo este signo que Dios creó la tierra y aquí el tiempo en que Cristo tomó forma humana. No, bueno, aquí está la cita. De aquí nació la dicha división de los cuatro tipos del año. Bueno, ¿no? Y por ser el más noble, el de Aries, con Aries, estos otros tres dieron en principio el año astronómico por las razones ya dichas y también porque cualquier otro lugar hace la equinoccial, que el Sol describe menores círculos diurnos y estando en Aries describe las mayores de todo el año y así estando en Libra describe los mismos, pero excede Aries en nobleza a Libra por las razones dichas. Am, el programa celeste de la bóveda de Valladolid continúa y es posible ver que el signo de Aries junto a Piscis se encuentra em, en, a ver, se encuentra em, en el punto con la figura siguiente, que es la del Espíritu Santo. Esta podría ser una de las adicionales visualizaciones o formas figurativas de enunciar que Aries es el comienzo del año y la más noble de las figuras cercanas a otra figura espiritual. ¿Ya? Ahora, conviene hablar de agustinos y carmelitas como constructores de espacios sagrados. Voy a regresar a esta imagen. Según la historia de la provincia agustiniana de San Nicolás Tolentino de Michoacán, el establecimiento de la orden en la región y la fundación del monasterio en el siglo XVI obedeció al interés del fraile misionero Juan Bautista Moya y Valenzuela por fundar un espacio sacralizado que en la región de Fuego, que a manera de oasis paradisiaco sirviera de refugio cristiano en la desértica región por evangelizar, lo cual en el lenguaje de la época es sintetizado como un lugar santo en medio de una tierra donde moran los demonios. Esta paráfrasis resalta el interés de Fray Juan Bautista por evangelizar no solo la comunidad indígena, sino también a la región. Era una especie de exorcismo regional, pero más allá, la paráfrasis ejemplifica no solo la santidad del nuevo convento, sino su carácter de refugio para el asceta. Esta idea de la creación de un oasis para el asceta en una región desértica es la que podría sugerirnos trazar un paralelo entre la contemporánea erección del convento carmelita de San Ángel eh, por Fray Andrés de San Miguel. ¿No? En este momento vale la pena recordar que Fray Andrés de San Miguel radicó en el convento carmelita de San Andrés de Salvatierra durante la primera mitad del siglo XVI, desde donde pudo haber ejercido una influencia arquitectónica en la región, expresada a través de sus comentarios, por ejemplo, su crítica contra las obras hidráulicas de Enrico Martínez, así como en su Tratado de Arquitectura, un manuscrito que apenas fue editado el siglo pasado y en el que muestra un estilo regional novohispano. No, ahora es interesante para mí mencionar en este momento que en mis estudios del lenguaje empleado para referir las prácticas astrológicas en el mundo hispano durante la Edad Media y la temprana Edad Moderna, he notado el empleo del término alzar figuras para denominar la práctica de astrología judiciaria. Ahora, la astrología judiciaria es una práctica de la astrología que considera el acontecer terrestre en relación matemática con los astros, ¿no? Con el movimiento de los objetos celestes. De ahí el carácter casi fatual, pues esta relación se establece matemáticamente entre elementos
que existen naturalmente entre elementos de la naturaleza terrestre y celeste, y solo la intervención divina puede realizar un cambio, ¿no? Ahora, es interesante que en las primeras menciones del término em, surgen en el Manual Alfonsino de la Alcora, el cual surge en el siglo XII, y en él se explican las instrucciones para utilizar un instrumento que permite al usuario medir la ubicación de cuerpos celestes, al indicar alzar una palanca con el instrumento para poder establecer el ángulo en la posición del objeto en el cielo y en referencia con el objeto. ¿No? Se establece una relación a escala de la ubicación del objeto celeste con el aparato, el dispositivo astronómico. ¿No? Ahora, es interesante, pues esta palabra ha sido heredada junto con el instrumento de observación astronómica em, como parte de las actividades del astrólogo. Es decir, por una parte alza la palanca del astrolabio, de la alcora, y por otra parte alza las imágenes que van a servir para establecer matemáticamente esta relación entre el acontecer terrestre y el movimiento de las esferas celestes, ¿no? Otro carácter de la palabra alzar es su relación en español con el quehacer arquitectónico, en donde alzar indica la erección de un edificio y en dibujo, según manuales del siglo XVI, por ejemplo, Pacheco, es parte de una traza inicial para el dibujo pensado, que es muy diferente de un dibujo inspirado. Entonces, igual se está estableciendo una relación entre traza, ¿no? Entre un dibujo que considera proporciones, ¿no? Es necesario considerar este uso coloquial de la palabra en el contexto novohispano porque permite entender la relación de las matemáticas con la arquitectura y la astrología y los pensamientos cosmogónicos. Em, por tanto, ¿no? Hay que recordar que en la época el término usado para lo que hoy conocemos astronomía es astrología. No había una diferencia entre los dos ramos de la ciencia, sino hasta ya entrado el empieza a existir la diferencia hasta el siglo XVII, XVIII. ¿No? De esta manera, no debe sorprendernos que en América son frailes o estudiosos de las matemáticas los más fecundos escritores de cosmología durante el siglo XVII, pues este estudio de las matemáticas brinda sustento a los paradigmas filosóficos religiosos y es a través del orden del universo que es posible divisar el lugar de la humanidad como parte de la creación. El carmelita Fray Andrés de San Miguel presenta un ejemplo de, de, bueno, un ejemplo anterior, pues es del principios del siglo XVII, ¿no? Em, en el que soluciona con ideas creativas la inconsistencia del modelo aristotélico tolemaico del universo. En su manuscrito publicado, em, Fray Andrés expone su teoría del universo cuando habla del movimiento de los astros. Como analiza Báez Macías, Fray Andrés afirma que los cielos son tan fijos como lo es la Tierra y que los planetas están dotados de movimiento propio. Al decir esto, se apartaba de la tradición medieval apoyada en Aristóteles, que consideraba los planetas y las estrellas fijas en diferentes cielos. Por lo demás, se mantiene dentro de la concepción tolemaica del universo, concibiendo a la Tierra como centro del sistema perfectamente fija. Llama la atención en esta parte su tendencia a subordinar la astrología a la Biblia y a opiniones de santos. Aunque Fray Andrés no desarrolló un programa visual que expusiera sus ideas, en su arquitectura la construcción de espacios produce, a decir de Báez Macías, una visión subjetiva de la realidad, una actitud introspectiva en el sujeto y una síntesis de la vida contemplativa. Bueno, hay que ir am, al convento del Desierto de los Leones, ¿no? Para entender esto. Ahora,
Respecto a modelos del universo, em, había diferentes ideas en la Edad Media europea y ciertamente en la experiencia americana. Pues el modelo aristotélico del universo que alega que la Tierra es inmóvil y se encuentra en torno al universo, rodeada por agua, em, conformando así un globo terráqueo, rodeado a sí mismo por esferas de aire, fuego, de los planetas, del firmamento, eh, que en su conjunto conforman las esferas de los cielos móviles en torno al globo, ¿no? Este movimiento de los cielos se explica por causa del primer móvil. Esta cosmología geocéntrica fue apoyada en el occidente europeo por más de 400 años al ser aceptada por teólogos escolásticos, quienes veían la conjugación entre la centralidad e inmovilidad de la Tierra aristotélica y las prescripciones de las escrituras. No obstante, este modelo entró en crisis en el siglo XVI con las experiencias de los viajes ultramarinos y las observaciones astronómicas auxiliadas por los mejores instrumentos que permitieron registrar con mayor exactitud el movimiento de las esferas celestes. Primeramente, Nicolás Copérnico, a partir de observación astronómica, plantea el movimiento de la Tierra en su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium de 1543, una idea que, no obstante innovadora, fue comentada solo paulatinamente porque no explicaba varios fenómenos que eran observables desde la Tierra. Durante el siglo XVI, esta noción fue inicialmente rechazada por reinos europeos, tanto católicos como protestantes, salvo por Inglaterra y España, muy probablemente debido a su precisión y utilidad para la navegación, y solo logró ser censurada por la Inquisición hasta el siglo XVII, con la condenación de Galileo Galilei en 1633, y luego de la publicación en 1613, de la publicación de Galileo sobre las observaciones astronómicas, en donde expresa su adhesión a la teoría heliocéntrica. Las observaciones de la Iglesia, las objeciones de la Iglesia al heliocentrismo residieron no en las observaciones astronómicas, sino en el reto que suponía filosóficamente al orden del universo expuesto en las Escrituras. Como apunta Rodríguez de la Flor, el problema de fondo es que las estrategias matemáticas y las nuevas figuras geométricas arremeten contra la lectura moral de la geografía del universo, que divide a un mundo terrestre de la caída del hombre de los cielos inmutables. Y con ello atentan contra el orden de una teocosmología y no necesariamente llevan a una mejor comprensión del universo. Una primera reacción de los pensadores religiosos fue la de buscar una conciliación entre las observaciones astronómicas y las prescripciones religiosas. Esta búsqueda por la conciliación de un sistema cosmogónico que siguiera las escrituras y concordara con la observación se desarrolló también en la nueva geografía americana, ecuatorial y meridional, en donde fue posible visibilizar diversos fenómenos astronómicos como diversos horarios de la puesta del sol o incluso nuevas constelaciones, las australes, las cuales llevaron a diversas reflexiones y discusiones que llegaron a ser esgrimidas con fines políticos. Así, cosmógrafos americanos armados con rigor erudito y experiencia personal como Manuel Lacunza en el Perú y Fran Sebastián Díaz en Chile, así como especialistas en la materia médica y astrológica, Pedro Arias de Benavides, Alonso López de Hinojosos, Agustín Farfán y Juan de Cárdenas, entre otros, publicaron sus obras americanas fuera de los centros teológicos y epistemológicos europeos y a decir de Walter Miñolo, respondiendo como sujetos colonizados a una necesidad de autonomía descolonizadora que enfrentara las tradicionales lugares de enunciación europeo. Ahora, estos espacios creados desde las perspectivas americanas son ejemplos de configuraciones visuales de un orden universal, el cual se muestra más cimentado en, en diversas obras también, por ejemplo, en el barroco peruano.
como ha sido estudiado por Gabriela Siracusano y Ramón Mujica Pinilla y Teresa Gisbert, ¿no? Así como, bueno, en la alegoría del firmamento o escala celeste o en el monasterio franciscano en Polonia, ¿no? Que tiene una copia de esta obra, o también en la iglesia del Carmen en Antequera. Am, en este momento tenemos diferentes comentarios desde América Latina, pocos ejemplos visuales, pero existe, por ejemplo, el comentario cosmológico del fraile dominico Sebastián Díaz, quien a través de notas marginales al comentario de perdón, notas marginales a la esfera de Sacrobosco, escrito por Cristóforo Clavio, em, dice, ¿no? Rebate explícitamente los planteamientos. Según Yomi y Uribe, en su investigación que hacen a los comentarios de Sebastián Díaz, em, el fraile establece una clara condición a todas las nuevas posturas cosmológicas de Europa, ¿no? Es decir, que expliquen el resto de la creación. Sí, perfecto, ¿no? Cambian los astros, pero ¿cuál es el efecto en el resto de la creación? Tras examinar las ideas de Ptolomeo, de Copérnico y de Brahe, el fraile acepta que ningún modelo ajusta los fenómenos celestes o las apariencias de los astros. Como comentarios finales, son diversas las reflexiones que podemos hacer a un amplio tratamiento de la antigua sacristía. Por el momento podemos enfocarnos en dos, ¿no? Primero, vale la pena resaltar el poder del programa arquitectónico y pictórico potenciado por rituales y prácticas espirituales que crean un espacio sacro en medio del desierto de la tierra caliente. Fray Nicolás Navarrete narra detalladamente la figura del fraile misionero Juan Bautista Moya y Valenzuela, probablemente como documentación necesaria en el empeño de la orden por volverlo santo. Así, en la obra de la historia de la provincia, em, muestran al fraile misionero Juan Bautista Moya como la fuerza detrás de la fundación del monasterio, no solo al establecerlo, sino a través de una geografía que narra sus milagros en vida y muerte, por lo que sus restos yacen aquí, en la propia sacristía, ¿no? De esta manera, a ver, ¿dónde está aquí? Entre estas dos pinturas, a la derecha. De esta manera es posible que su santo poder profiláctico siga activándose a través de la memoria colectiva de su persona como fundador, pero también como que pero también es posible que este poder profiláctico se reactualice a través de las prácticas espirituales que tomaban lugar en esta sala, como el canto, la meditación a través de las figuras geométricas. Por otra parte, podemos destacar el interés de frailes intelectuales que se cuestionaban por el orden y organización del universo. Sobre todo, entendamos esto o esta necesidad, pues que las reflexiones están surgiendo, ¿no? De un centro epistémico en el mundo, sino de diversos lugares, ¿no? Como en América. Ujú. Y de igual manera cuestionan estas ideas para entender el lugar que ocupa la Tierra o la humanidad en el resto de la creación, ¿no? Según las escrituras. Mm, yo quiero pensar que estos cuestionamientos respecto a la centralidad de la Tierra y de la humanidad intentan responder sus propias em, eh, preguntas sobre el lugar que ocupan ellos dentro, como miembros de los virreinatos, ¿no? Dentro de la cristiandad. Es importante notar que los frailes
realizaban estas preguntas informados por sus observaciones y experiencias desarrolladas en América, cuya cercanía a la línea imaginaria del Ecuador invariablemente ofrece observaciones diferentes de las que son posibles de hacer en el hemisferio norte. Por tanto, no debe de sorprendernos que sus reflexiones y explicaciones sean diferentes, pues están basadas en un conocimiento que surge de observaciones y experimentos. Lo interesante es la falta de comunicación y discusión con los centros intelectuales europeos cuya epistemología está cimentada por una gran historia de poder político. De igual manera, es interesante notar cómo las inquietudes y las aspiraciones sociales y políticas informan e influyen en los comentarios cosmológicos de los autores americanos. Aún más, es posible mencionar que mientras los comentarios muestran las tensiones y oposiciones entre los sistemas ptolemaicos y copernicanos, las imágenes astrológicas conforman una herramienta que permite registrar las soluciones de orden realizadas por teólogos astrónomos, quienes notaron por medio de la observación astronómica, auxiliada por uso de instrumentos, en América, la deficiencia del modelo cosmológico fundamentado por las escrituras. Es así que estos religiosos, como miembros de la institución del saber, habrán sido los primeros en examinar las debilidades del sistema de categorización y de considerar la necesidad de unificar un conocimiento universal del universo, siguiendo los mismos términos epistemológicos y teniendo como objetivo una comprensión espiritual de un mundo para que conserve este mundo su condición soteriológica. Son así las representaciones de cosmologías en contextos conventuales que, con especial uso de la geometría y la perspectiva, permiten liberar las ansiedades de, primeramente, un modelo universal en transformación y, por otra parte, de la ubicación colonial de los sujetos en la periferia, eh, en la periferia del centro del universo. La decoración de la sacristía, tanto como otros sistemas en América Latina, ilustran objetos por medio de los cuales se pretende lograr un conocimiento, ciertamente no científico, sino espiritual, y que podrían ser a la vez herramientas para la mística, reflejos de la idea de que la centralidad del universo es solo importante en cuanto que ubica al hombre en relación con Dios. Bueno, es el final de mi presentación. Voy a terminar de compartir. Gracias. Muchas, muchas gracias, Vanessa. Qué maravilla en torno a un detalle iconográfico, abrir toda la discusión de la Translatio Studiorum de la astrología, ¿no? Me parece bien interesante. Pues nos has mostrado cómo se va haciendo la traslación de los saberes a través de diversos dispositivos, como los dispositivos editoriales, los diagramas que nos has mencionado en la teórica de los siete planetas y sus orbes, pues obviamente la misma pintura de la bóveda, em, y bueno, otros medios, ¿no? Me parece particularmente importante señalar esta noción de teogeocosmología, porque creo, al menos a mí me ayuda a entender con precisión eh, digamos, pugilato teórico que está ocurriendo en ese momento, ¿no? O sea, por lo que Mm, está luchando la iglesia en realidad es por una cosa que es mucho más allá que medir los cielos, ¿no? Está luchando por una forma de encontrar un lugar en el universo, tal cual, ¿no? Y eso es, pues, muy importante, ¿no? Como que permite entender que en la astrología se están jugando muchísimo más cosas que solamente la astronomía, ¿no? Justamente, ujú, ¿no? O sea, la medida
del cielo, ¿no? Se está jugando la política, pues la teología, la experiencia de un cuerpo en un mundo convulso, en desierto de demonios, ¿no? Como Sí. nos decías. Y en ese sentido también se está jugando, pues, técnicas rituales, ¿no? Técnicas de Mm, meditación, formas de habitar el cuerpo, el mundo, política y espiritualmente, ¿no? Entonces, pues bueno. Obviamente es el campo perfecto para el tipo de discusiones que hemos estado teniendo y que pretendemos tener en el seminario, que cruzan estas cuestiones pues, de la estética, la imagen, con la religión, el ritual y la política y el poder, ¿no? mm. Entonces, pues muchas gracias por eso. Me parece además también muy importante señalar la relevancia que tiene la historia de la filosofía en tu trabajo, ¿no? Mm. Lo menciono porque, bueno, finalmente es también el área en donde yo estoy normalmente, ¿no? Y creo que también en ese sentido es importante mostrar pues el carácter interdisciplinario y la necesidad el carácter interdisciplinario de la investigación que nos has presentado el día de hoy. Y creo que, bueno, para mí es importante insistir en eso, en cuán importante es la interdisciplina para el estudio de la historia de la... Recording in progress. Ay, Ya te vemos nuevamente. ay, perdón. Perdón. No sé si alguno de los dos tendrías que silenciar tu micrófono porque se escucha así el eco. Y bueno, creo Sí, que soy yo. Alonso se desconectó. Tuvo problemas con su internet. Ay, ya, perdón. Sí, yo, yo pensé que era yo y me añadí en el otro. A ver. No, fue Alonso, pero creo que tiene problemas con su internet. Entonces no sé si en lo que se conecta quieran empezar a hacer preguntas a la doctora para que en el chat empiecen a levantar su manita. O de igual manera que nos la escriban en el chat. Veo una de Max. Ujú. Hola, muchas gracias, Vanessa. ¿Esperamos más preguntas o comienzo directo? Pues yo creo que puedes comenzar, sí. Gracias, Max. Bueno, primeramente, muchas gracias eh, a Alonso, Adriana, a todo el seminario por recibirme en esta tercera recién sesión. No pude unirme antes, pero estoy muy feliz de participar ahora y gracias, Vanessa, por la ponencia. Me parece interesantísimo los temas que estás abordando y cómo los presentaste. Tengo una pregunta muy, tal vez, puntual y tal vez muy marginal a lo que estabas presentando, pero desde mi perspectiva, pues me surge una duda.
y es lo siguiente, yo he estudiado la pintura colonial bueno, la contrarreforma en el contexto andino. Yo soy Mm, boliviano. Y en el contexto andino hay un cuadro, uno de los íconos de la historia del arte boliviana, em, es justamente la Virgen Cerro de la Virgen de mm, Potosí. ujú, Entonces, este cuadro, por la creo que más célebre historiadora del arte boliviana, Teresa Gisbert, es resaltado muchas veces por algo que apareció también aquí pintado en el techo, que es la presencia simultánea de luna y sol, mm, que Teresa Gisbert ascribe a, pues como que eh, ella lo llama sincretismo. Yo no estoy de acuerdo completamente con esa terminología, pero digamos, en términos de Teresa Gisbert, ella se refiere al sincretismo eh, que se expresara justamente a través de la superposición de la Virgen al Cerro Rico de Potosí y la presencia que ella atribuye a la cosmología andina de la simultaneidad del Sol y la Luna. Justo ayer con Alonso hablábamos de esta pintura. Entonces, ahorita viendo que también existe la presencia simultánea de Sol y Luna, claro que en un contexto ya que tiene que ver con justamente la astrología o astronomía, pues ya como que tiene otro lugar esa omnipresencia, porque todos los signos, todas las estrellas están al mismo tiempo en la representación celestial, pero quería preguntar si hay alguna observación al respecto también de esta comparatística nuevo-hispana, peruana o andina. sí, sí, muchas gracias. Puedo responder también, vi que Alonso ya regresó, creo. Am, Sí, ya, perdón, ahí tuve un problema con la red. ok. Alonso, ¿no te molesta que responda la pregunta y después regresamos a lo que no? Muchas gracias. Bueno, quiero compartir la imagen de nuevo, em, simplemente para mostrar dónde se encuentran. Oh, chin. La, aquí. em, el sol y la luna. La verdad es que todavía no entiendo por qué está aquí representado el sol y la luna tan cerca del empirio, porque en este diagrama también hay representaciones del sol y tiene más sentido, o sea, si esta fuera la Tierra, lo cual, eh, bueno, he pensado muchas cosas, ¿no? Que puede ser una representación de que no es una esfera, como un globo terráqueo, sino un globo terrestre, ¿no? Y por tanto, ¿cómo se dice? No tiene la misma distancia. Bueno, hay montañas, entonces hay un relieve y todo esto tiene una relación concusa en fin. Pero hay representaciones de los cielos, no hay representación de planetas. Entonces, siento que en este sistema, la representación de la luna y el sol son más bien, como dices, metafóricos. ¿A qué especialmente? No sé. Hay otros casos para mencionar representaciones de la luna en relación con la Virgen, así como el Sol con Dios Padre. No, la verdad, necesitaría una buena fuente para asegurar a qué se refiere el Sol y la Luna en este programa en específico. Sin embargo, me parece, estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que la relación o la explicación del Sol y la Luna en esta imagen del Cerro del Potosí no es, podría relacionarse em, con la cosmovisión andina, pero yo creo que tendría que ver con una relación más bien a los minerales, ¿no? La relación metafórica
a qué si masculino o femenino se relacionaban los minerales, porque tengo entendido que los incas, ¿no? Ofrecían cierto metal, me parece, para las bodas, o sea, eran regalos para situaciones específicas. Pero la pregunta que yo tengo al respecto es si esa asociación con la luna o con el sol y por tanto su asociación si femenino o masculino es más bien una interpretación posterior que se ha dado porque en cuestiones mesoamericanas hemos visto mapas del siglo XVI. Estos mapas son círculos, es una cosa muy extraña porque por una parte presentan una especie de vista aérea, ¿no? Un mapa tal cual, pero por otra parte muestran en perspectiva la iglesia o a una vaca. Entonces, como que tratan de dar una visión de un espacio que, bueno, Alessandra Russo ha llamado circulismo, realismo circular, ¿no? Es como si te posicionas en un espacio y ves así alrededor y entonces representan ahí todo lo que estás viendo desde tu perspectiva. Y en varios de estos mapas digamos, que mezclan la tradición visual prehispánica con la europea, ya representan el sol y la luna. Pero, a ver, Emily está aquí, me va a decir si estoy en algo correcto o no, pero me parece que eso no es prehispánico, me parece que eso ya es más bien europeo y en varios manuales, documentos medievales o anteriores, existe la representación de sol y lunas en tratados religiosos. Ujú. ¿Puedo interrumpir? No Claro. pongo mi cámara porque no estoy peinada, ustedes. Estoy súper fachosita. Entonces les podría mentir, pero es la súper verdad, el bemol de esta cuestión virtual. No, lo que yo pensaría, digo, perdón, lo que hablabas. En, en el México prehispánico tenemos lo que es el sol y la luna, que tiene que ver con oro y plata. Si quieres que hay este tipo, que la luna es hay serie de cosas. Después tenemos la visión andina. Lo que yo sugeriría es que más bien le echaras un ojo a las prácticas de los otomís contemporáneos. Hay todos estos trabajos de nuestra colega María Areti Hers, que ojalá estuviera aquí porque estoy hablando sin total conocimiento de lo que ella hace, pero ella trabaja con Isela y Rocío. Hay un gran grupo de trabajo ahí en estéticas que trabaja con los grupos otomís y con las capillas Ujú. de ancestros. Entonces, y ahí encuentran muchas representaciones de sol y luna figurados a la occidental, si se permite ese término, Oh, ¿ok? Y lo que hay que pensar es que sol y luna son deidades básicas, que son la energía creadora, dualidad cósmica, este, y no, y es Padre Sol y Madre Luna, y son ancestros. Entonces, es lo que digo, perdí una parte de cuando estabas hablando, pero sería como buscar lo prehispánico en estas cosas. Yo veo que como los, los, los virreinales, si me permites el término, los virreinales y los filósofos, ya que estamos con filósofos, generalmente buscan en estas pinturas del siglo XVIII, XVII, XVIII, buscan lo europeo, mientras que Miriam Hertz y su grupo de trabajo buscan lo prehispánico. Y yo que escucho a los dos, entonces sugiero que, que se pongan de acuerdo un poco más con estos grupos de trabajo de Miriam Hertz. Invitarla y romper estas, para mí va a ser un poco una crítica aquí, estas barreras que estamos manejando entre los que hacemos prehispánico, los que hacemos virreinal.
y los que hacemos teoría y metodología, porque son fronteras muy, muy faltas, porque todos estamos abordando el mismo objeto de estudio, pero con diferentes preguntas. Entonces sería, yo te diría, habla con Miriam Hertz, Vanessa, porque ella tendría mucho que aportarte, porque ella trabaja con las comunidades hoy, hoy en las iglesias o Isela también. Ella tuvo una iglesia autónoma, hicieron un nuevo piso en la explanada, bueno, en el afuera. Y, y, y su trabajo fue entender por qué exactamente tenía soles y lunas este piso. Entonces son ancestros. Ya, muchas gracias. Eso es muy Ya, interesante. pero es, repito, no es mi área de estudio. Mm, Es lo que yo conozco de haber escuchado a Miriam, y a no, este muchas gracias, grupo. sí. Trazando la, ¿cómo se dice? La genealogía de los autores o las personas que habían estado a cargo de los programas. Es que precisamente me enfoqué en la tradición europea, ¿no? Pero Sí, 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 efectivamente, o sea, lo que eran más te gusta. criollos los primeros fundadores de esto. Entonces, sí, hay varias cosas. Además, por ejemplo, aprovecho porque creo que no hice justicia en explicar la complicación de este diagrama, que no sigue el orden que es tradicional, ¿no? Que es contrarreloj, sino este sí es en el orden, ¿no? Leo, Virgo, y en contemporáneos zodiacos es al revés. Entonces eso también podría ser una entrada, Emily, para entender cómo se leen el movimiento de las estrellas. Claro, hay otras teorías igual, ¿no? En europeos que explican eso, pero sí. Y también que no está bien, por aquí se pasa un signo zodiacal: Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. Es que lo estaban copiando. Aquí. Esto sería como entrar la que hace Pablo Escalante, de que usan estos modelos y que lo están copiando y seguramente fue una calca y lo vieron al revés. Pues Pero sí, muy pragmático de mi parte. sí, sí, pero pues también ayuda a entender que algo que nosotros pensamos es tan básico, ¿no? Como un zodiaco, o sea, no, tal vez para los pintores no tenía tanto sentido. O sea, pues sí, un círculo de animales. Ujú. Sí, sí, muchas gracias, Emily. Sí, pero habla con Isela y con Miriam Hertz No, y yo, definitivamente. y tienen Mm. varios libros ellas sobre este tipo, porque ellos van a los carnavales de Bají, digo, es que total, Bají en Querétaro, y en estas fiestas hacen cosmogramas, pero los bailan. Ah, eso es Sí, buenísimo. entonces en la plaza hacen estos cosmogramas Wow. y un día baila la luna virgen, creo que es San Nicolás, es que la verdad estoy aquí nadando en el Sí, no, perfecto. desconocimiento. Y el otro día es en fin, y se alternan y hay batalla y hacen cosmograma y coincide con la pintura rupestre que tienen en la región. Mm, Ahora, es los otomíes. sí. Ujú. Pero en vez de andar viendo hacia la zona andina o hacia el México prehispánico, tener este paréntesis virreinal, otomí, o cristianismo otomí, lo que ellos llaman. Sí, no, específico de la región. Es Sí, esencial. pero bueno, yo apago mi audio porque si no voy a seguir interrumpiendo. Muchas gracias, Emily. Y bueno, Max, tenías la mano levantada. No sé si querías comentar alguna cosa. o- Gracias, gracias, Alonso. Solo agradecer, Vanessa, también Emily. ¿Sabes qué? Ahorita estaba pensando algo que aprendí de la filósofa brasileña Sueli Rolnik, que siempre dice, pero no es contradicción, pero eso no es contradicción, siempre, siempre dice eso que me parece muy, muy interesante.
me ayudó mucho lo que decías, Vanessa, porque una de mis tesis es que toda la historia del arte boliviana es un constructo histórico muy claramente situado en la época post 52. En 52 tuvimos la revolución nacional en Bolivia, que planteó el mestizaje por primera vez como ideología, digamos, de Estado. Y con eso también la construcción del sincretismo, pues era muy importante cuando yo creo que tal vez sí o sea, era conveniente esa interpretación para el momento y contexto histórico Mm. del que nace la historia del arte de esa época. Y por el otro lado, me gustó mucho la atribución de géneros a los metales desde más bien una práctica cultural local en los Andes. Por eso, tal vez no sea contradicción, ¿no? Sino que realmente hay como una sobreposición de motivos que en la construcción de la narrativa, pues, fueron informando esa posición. Gracias, de todos modos, me ayudó muchísimo. Gracias, sí. Gracias, Max. Pues yo quería volver, bueno, aprovecho para leer que Virginia Ledesma nos comenta que podría ser en Tolimán lo que refería a Emily de las danzas en la región Otomí que ha estudiado Marie Hertz. Me parece que hace no mucho justo nos comentaba en estas danzas justo el cambio de direcciones en la danza, en dirección con el reloj y luego en otro momento en contra del reloj también, ¿no? Y bueno, va muy en relación con lo que se estaba discutiendo y aprovecharía para mencionar que creo que es interesante, sobre todo por la dimensión ritual con la cual ha cerrado la conferencia Vanessa, eh, pensar en la lectura de la iglesia de San Miguel en Ixmiquilpan como un espacio para la meditación astrológica mucho más anclado en la tradición, en este caso, pues otomí, justamente, ¿no? Hay una interpretación de todo el programa iconográfico de la iglesia de San Miguel de Ixmiquilpan en términos pues bueno, como un Teopan para Tezcatlipoca y que está representado también Venus, las estrellas, y entonces que en realidad todo el programa iconográfico es el ascenso y el descenso del sol. eh, y bueno, me parece que podría entrar en relación, ¿no? Cómo construir espacios de meditación astrológica. Mm, y bueno, es un templo agustino también, ¿no? Entonces me parece que podría ser ahí relevante. Em, por otro lado está acá una pregunta de Max Calderón en el chat. Max, bueno, primero quiero aprovechar para agradecer el trabajo de Max, que nos ha ayudado con las publicaciones y la entrada en el sitio para la conferencia de Vanessa. Y también les cuento que Max está cerrando su tesis de licenciatura sobre el programa iconográfico basado en la filosofía de Hugo de Saint Victor en Saint-Denis, en París. Entonces, digamos, por lo que veo que está en su pregunta, pues por ahí entiendo que está la inquietud, ¿no? Las representaciones astrológicas, dice Max, ¿tenían algún papel educativo para los monjes? Es decir, que pudieran estudiar el cosmos de la misma manera que estudiaban en los textos. Ujú. Am, bueno, aquí sí yo creo que em, no he podido ver los sermones de la época donde podríamos, locales y de la época donde podríamos tener mayor claridad, ¿no? Sobre esto. Pero he visto sermones donde los padres explican, ¿no? sus ideas. Y en la Ciudad de México, más o menos de mis finales del 17, 18.
Y me parece que toda alusión astronómica o incluso alquímica es usada de manera metafórica. Entonces por ejemplo, incluso en el comentario, ¿no? De aquí este, ¿cómo se llama? Ay, ajá, en el comentario del autor de ese de los siete planetas, habla sobre eh, lo noble que es Aries. Sin embargo, es algo bien raro porque Cristo Aries, ¿no? Es como algo bien, o sea, no era como, o sea, perdón, en la Edad Media y en la temprana Edad Moderna en Europa, gran parte de la educación que recibía el astrólogo era, pues sí, en hacer estos horóscopos, ¿no? De las personas y usaban tablas y usaban interpretaciones y entrenaban, em, ellos calculando la fecha de nacimiento de figuras famosas para ver si sus interpretaciones eran acordes o eran maduras y terminadas. Y muchos hacían el, el horóscopo de Jesús. Entonces decir que Jesús era Aries es algo importante, ¿no? Ahora, ciertamente en la Nueva España, sabemos por documentos de la Inquisición que las personas que practicaban la astrología divinatoria o judiciaria, como le llamaban, eran monjes o cartógrafos o sea, gente básicamente monjes o cartógrafos. Entonces, no creo que en este sentido fuera como entender el cosmos, yo creo es más bien como meditar. Yo creo que la educación astrológica se fundamentaba en en el estudio de las artes liberales, ¿no? Como parte de las matemáticas y de la geometría. Ujú. Y ahí hay una gran relación entre la geometría y la arquitectura por la relación de realizar representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales y considerar relojes solares para la creación de ángulos y de ahí la erección de diversos edificios. Ujú. Gracias, Vanessa. Esto que decías de alzar figuras, ¿no? Y como toda la correlación de saberes que hay detrás de esa expresión, ¿no? Mm, Sí. ahora, sí, no tienen problema. Quisiera desplazar un poco la discusión, bueno, al trasfondo como eh, pues teórico quizás detrás de esta expresión que me ha parecido muy importante de Vanessa, de teogeocosmología, ¿no? Entonces, como una manera de articular todo lo que hay detrás de las prácticas astrológicas, que por un lado, en efecto, la manera más, digamos, de mayor difusión ha sido la judiciaria y el horóscopo y demás, pero que además tiene otros sentidos, objetivos mucho más amplios, teológicos, políticos, eh, teóricos, digamos, ontocosmológicos, ¿no? De poder ordenar un mundo y concebir, ha cerrado Vanessa con la expresión, la posibilidad de concebir algo así como un conocimiento universal del universo, ¿no? O sea, ese, no puede haber un proyecto más católico que ese, ¿no? Construir un conocimiento de un mundo, ¿no? Entonces, es lo que se está jugando, pues, ¿no? El orden del mundo católico en las prácticas astrológicas, en esta noción de geocosmología, ¿no? Y en ese sentido creo, pues, quizás podemos preguntarnos si lo que ocurrió en ese momento de eh, paulatina asimilación del heliocentrismo, bueno, es lo que te quería preguntar, Vanessa,
si crees viable pensar que se pasó de una teo-geocosmología a algo así como una teo-heliocosmología, ¿no? En donde se empieza a cargar de significaciones igualmente morales, teológicas, de también teoría de la historia, mm, al sol en lugar de a la Tierra, ¿no? Y entonces ahora el Sol como centro del cosmos y eso como no atenta, digamos, ir retejiendo nuevamente el cosmos con el Sol en el centro, no atenta contra este proyecto de un conocimiento de un mundo. Eh, y digamos, de algún modo queda en pie todavía, ¿no? El proyecto. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que me parece que hay dos posibilidades de responderla, ¿no? Por ejemplo, yo creo que em, sí es como tú dices, ¿no? Es un proceso lento por parte del cristianismo, pero también es un proceso que no es consciente. Esta idea de una universalidad es la que se estableció, ¿no? O se propuso establecer con la creación del calendario em, gregoriano, no, perdón, de San Gregorio, ajá, porque em, básicamente llamaron a los matemáticos, ¿no? De la cristiandad para ver qué hacer con estos años que básicamente todo, su idea de orden no estaba, eh, ¿cómo se dice? Perfecto, porque cuando consideraban los días y los años, al final cabían unos 5 días que no podían poner en ningún lado y entonces había cosas que hacer. Entonces, cuando llaman a los matemáticos para crear el nuevo calendario, Francisco Clavio, el jesuita, ¿no? Entre otros, lo que usan son tablas pluténicas. Ahora, las tablas pluténicas son de Reinhold. Reinhold básicamente considera el heliocentrismo de Copérnico, pero hace tablas de observación astronómica más exactas. Entonces, al usar estas tablas de Reinhold, lo que están haciendo realmente estos cristianos romanos es seguir un movimiento heliocéntrico, un entendimiento. Y ese es lo que pasan a Roma y ese es lo que la iglesia establece como nuevo calendario. Ahora, estaban conscientes de que estaban siguiendo un modelo geocéntrico para esta organización del nuevo calendario, no sé, pero se ven como pasos y además en lo que están diciendo, ¿cómo se dice? O sea, en esta época están en pleno vigor, ¿no? Las discusiones entre heliocentrismo y geocentrismo. Entonces, tal vez no lo están diciendo claramente, este es el proceso que vamos a hacer, pero ahí pasan y ahí está el calendario, ¿no? Y ahora el calendario no fue aceptado por todas las naciones tan rápidamente, ¿no? En algunos fue casi inmediato, otros se tardaron siglos y así efectivamente. Entonces, sí es un largo proyecto y no sé qué tan conscientemente haya sido por todos. Ujú. Y por otra parte, en, en América Latina yo sí creo que, bueno, como toda ciencia no es, siempre es politizada y polémica, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este tratado de los 7 planetas discute. Ujú. Además, los jefes se van, ¿no? Creo que renunció el director, ¿no? ¿Podrían Parece ahí apagar algo. el ¡Wow! micrófono que quedó abierto, por favor? Ya nos estamos Eh, enterando. sí, ahí está, Ajá. ya creo. Ok. Yo no lo Ajá, encontraba. gracias, me parece que ¿cómo se llama? Ajá, en este documento de la teoría de los 7 planetas, que es un cristiano, ¿no? Obviamente es miembro de, bueno, un monje mercedario, está criticando la obra de Clavio, ¿no? Del jesuita Cristóforo Clavio. Entonces también o sea, se están discutiendo
y sí, me parece que de igual manera que alguien que hace ciencia fuera del lugar político de importancia, puede, ¿no? Y hace sus críticas al conocimiento hegemónico. Mm, Muchas, muchas gracias, Vanessa. Quería insistir también, ya que así que cualquier cosa tú misma lo has mencionado, la dimensión política, porque me parece que es bien, bien importante que hay una dimensión política en el proyecto astrológico, también medieval católico, pues, ¿no? De poder concebir un cosmos ordenado que requiere de una iglesia, y en muchas ocasiones ese argumento iba junto con requiere un emperador eh, universal, ¿no? Que es la idea detrás del imperio de Carlos, por ejemplo, ¿no? También, por cierto, que ahí está también otra forma de entrar la iconografía del sol y la luna al mismo tiempo, ¿no? Como este motivo iconográfico asirio, pero que recuperan el imperio de Carlos para representar pues la universalidad del imperio, ¿no? Y bueno, en ese sentido pienso en cómo hay un montón de, pues digamos, tecnologías de lo sensible, dado que es uno de los conceptos del subtítulo de este seminario, podemos llamarles dispositivos o simplemente diversidad de objetos en soportes, en materias muy diversas, en donde se están empujando de manera consciente o inconsciente todos estos procesos que también tienen una dimensión política, ¿no? Pienso en toda la discusión en torno a la sincronización de las cuentas calendáricas mesoamericanas con el calendario juliano y el gregoriano, ¿no? Hace no mucho estuve estudiando el trabajo que hicieron Emily y Linda sobre la rueda calendárica de Valadez. em, y bueno, como uno de las tantas ruedas calendáricas, ¿no? Que están empujando finalmente un proyecto teológico y político de captura, digamos, del tiempo, ¿no? De cómo en realidad se mide el tiempo es así y ese es el verdadero orden del mundo, básicamente, ¿no? Y eso me parece importante ver, ¿no? Como tiene muchas expresiones, ¿no? Puede ser en un programa iconográfico en una sacristía, puede ser en una hoja dentro de un libro, en un grabado no explicado, como en el caso de Valadez, o pienso también en otros usos, ¿no? De la astrología, como en Enrico Martínez y la necesidad de sacar el horóscopo de la Ciudad de México para poder tomar decisiones políticas o intervenciones ingenieriles como el desagüe, ¿no? Eh, Ujú. bueno, me resulta sumamente interesante todo lo que ocurre también con Enrico Martínez, pero bueno, nos sacaría un poco de, de orden, ¿no? Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo pensarías esta dimensión política, que en realidad es como muy amplia, pues, ¿no? Eh, en relación con pensar el efecto más importante, quizás, si no entendí mal, de todo el programa iconográfico de la sacristía, como una meditación cosmológica, ¿no? Entonces, si es una meditación, bueno, geo-cosmológica, ¿cómo entraría ahí la dimensión política, ¿no? Digo, creo que ya nos has comentado algo respecto a pensar este espacio en relación con el desierto de demonios y todo esto, ¿no? Pero si Pero pudieras además, ahondar. sí, no, no, no lo pude meter en la presentación, pero sí tiene que ver con la composición del monasterio. En los primeros años, pues no había tantos, ¿cómo se dice?, criollos o mestizos que formaran parte del monasterio. Decían que los primeros fueron criollos y que básicamente en los primeros, o sea, en el primer siglo eran criollos. Entonces esto establece un centro, ¿no? De saber, un refugio, ¿no? Para ellos, para los locales, es una pequeña comunidad de casi endogámica. Pero
después lo que sucede para la época de Plancarte es que empiezan a llegar varios misioneros de diversas órdenes, pero también, claro, muchos agustinos de Europa. Y dado que en esta parte de la Nueva España no había tantos monasterios tan cerca, ¿no? En la región me parece que era el Carmelita en Guadalajara, bueno, obviamente en Michoacán, pero no estaban tan cerca unos de otros, entonces ellos digamos, hacían sus propias comunidades, ¿no? Pero Mm, em, estos monasterios pues sí servían como punto de descanso para los viajeros que iban a seguir su trabajo misionero en, en- en Asia. Entonces a veces paraban ahí antes de llegar a los puertos. Y lo que sucedía, cuenta la historia de la orden, de la provincia, es que muchos decidían ya no irse, entonces se quedaban ahí. Y esto, claro, que causó un problema político para decir quiénes iban a seguir ascendiendo, ¿no? En la escala y también quienes ya no podían acceder a los lugares en el convento porque ya estaban ocupados, y decían que había muchos, no simplemente era como de criollos contra europeos, sino también nacionalidades de europeos, ¿no? Que a veces eran más, sí, claro, bueno, españoles, pero de repente llegaban franceses y entonces ahí se hacían unos problemas. Y este es el contexto en el que surge este programa. Entonces, mi primera idea era entenderlo desde el sentido político, bueno, relacionar el programa también con las pinturas que se encuentran ahí, sobre todo con la em, bueno, sí, de San Agustín, bueno, perdón, ¿cómo es que, perdón, relacionando con el himno de Dios, Padre de Dios, Reina, o sea, ahí se hace una asociación entre Dios como Rey, Rey de Reyes, y es toda una idea de centralidad, centralidad en la deidad, ¿no? Y de ahí es donde creo que tal vez trataban también de hacer un programa cosmológico para recordar a los miembros de la orden cuál era el objetivo, ¿no? O sea, sí tienes tu país o tienes tu Roma, pero aquí este es el centro. Yo entendía la creación de este programa iconográfico como la creación de un centro eh, mm, basado en ese desértico ambiente. Ujú. Mm, mm. Sí, claro. Y va pues muy en consonancia, ¿no? Con esta noción de una cosmología atravesada por consideraciones morales y teológicas y Ujú. cosmológicas, ¿no? Sin duda que pues creo que apuntala todo el programa, ¿no? Esa perspectiva política. Mm. Sí, Y gracias. Eh, muchas gracias, Vanessa. Muchas Porque, pues bueno, insisto, ¿no? Ya lo decía al inicio, pero lo repito, pues vemos muy claramente, ¿no? Los ejes que estamos intentando perseguir en el seminario, acá en lo que nos has presentado. Por acá tenemos otros comentarios. Patricia Díaz nos hace el favor de recomendarnos unos textos de Carmen Fernández de la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Sisigias y Cuadraturas Lunares. Y por otro lado, Juan Manuel Pérez hace un comentario y una pregunta. Entiendo en este momento que menciona el calendario y llevándolo a lo teológico político, con un presidente religioso como el que tuvimos hace poco en México, ¿se pudo hacer algo como lo que sucede en Corea del Norte, pero a base de la religión cambiar nuevamente el calendario en México, poniendo más días inhábiles, perdón, por los santos que profesaba? Eh, no sé si tengas algún comentario al respecto, Vanessa. Pues tiene que ver con la discusión política, ¿no?
Una cuestión es el objetivo, efectivamente, y otra cosa es la negociación que se haga. Ajá, sí. Mm, Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Si no, pues bueno, me quiero nuevamente agradecerle a Vanessa por su presentación. Ha sido muy, pues, reconfortante poder escuchar una investigación pues tan cercana a muchas cosas que me interesan a mí particularmente recientemente. Y además, pues bueno, creo que da una perfecta continuidad a lo que hemos estado analizando en el seminario, insisto. Recuerden en el correo que les hemos enviado junto con las ligas de los videos de las anteriores presentaciones, también están las ligas de las redes sociales, en donde Alfredo Mora nos está apoyando con su trabajo de servicio social y también Max Calderón está colaborando en todo este proceso. Entonces también pueden, bueno, si quieren ir a las redes, al sitio, al micrositio, también hay un micrositio del seminario en el sitio del instituto. Y por otro lado también está el sitio de WordPress en donde pueden encontrar un poco más de contenido, referencias a lecturas. Entonces también referiremos algunas lecturas de Vanessa, ya hemos referido algunas, pero bueno, les pasaremos algunos otros datos para que puedan profundizar en la investigación de Vanessa. Personalmente les recomiendo muchísimo que ya mismo vayan a revisar su libro porque es una maravilla. Y bueno, también bueno, si quieren, les sugiero que le echen ojo a las otras lecturas. Sé que son varias, obviamente, que pues bueno, se trata de ofrecer ahí un abanico amplio y que puedan explorar en donde gusten. Les agradezco pues a todas, a todos, a todos su asistencia y la posibilidad pues que sigamos construyendo esta comunidad de discusión. Vanessa destacaba algo que puede resultar justo un tanto ansiógeno para, en este caso, la presentadora, que es, híjoles, que es una comunidad muy variopinta, ¿no? Pues ahí tenemos investigadoras top acá mismo. Y por otro lado, hay estudiantes que están haciendo sus pininos, empezando a abrirse camino en estos mundos. Y justamente eso es una parte importante de lo que queremos lograr con el seminario, poder vincular estos puntos, ¿no? En la comunidad pues universitaria, no solo dentro de la UNAM, pues que además también buscamos pues, vincular, por ejemplo, en el caso de la FES, tenemos licenciaturas en humanidades, ¿no? Y algunos posgrados. Pero, bueno, mayormente es licenciatura, ¿no? Entonces, poder vincular la FES en un espacio de estudiantes más bien de licenciatura con el Instituto de Investigaciones Estéticas y bueno, con investigaciones de todo el mundo, como Vanessa, que pues nos visita digitalmente desde Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovecho que ha destacado esto Vanessa para agradecerles por eso, ¿no? Por poder constituir esta comunidad en donde vamos compartiendo desde diversos lugares. Y pues bueno, les enviaremos entonces otro correíto con más lecturas. Nos veríamos hasta febrero con la siguiente sesión que estará a cargo de Christopher Johnson, perdón, de la Arizona State University. Por ahí pueden revisar más detalles sobre su presentación. Y pues nada, les deseamos muchísimas felicidades en todas estas fechas que vienen, muchísimo descanso, ¿verdad? También. Y bueno, yo personalmente que disfruto mucho de la comida, les deseo que coman muy rico en estas fiestas. Y pues nada, que tengan un muy feliz fin de semana y muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Gracias a todos.